Mi papá, hablando del primer mito, por ejemplo, hablando de mitos, mi papá tenía una enfermedad en los ojos que se llamaba retinitis pigmentosa. La enfermedad de la retinitis pigmentosa es una enfermedad que te va cubriendo de pigmentos oscuros lo que es la retina, es decir, el conducto por el que entra la luz al ojo. Mi papá de joven fue soldador y eso le afectó a la vista durante muchísimos años, porque en aquel entonces el ser soldador aquí en México pues era prácticamente un trabajo de alto riesgo. No se tenían las medidas de seguridad, no se tenía el equipo y pues bueno, definitivamente alguien tenía que hacerlo y a mi papá le afectó muchísimo la inflamación de la retina y le produjo la retinitis pigmentosa, que aparte se ha dicho, se comenta que es un mal hereditario. Y alguna vez llegué a escuchar de parte de mis tíos que uno de los abuelos de mi papá o abuela de mi papá tenía ese problema. Entonces mi papá sí era ciego, sí había perdido la vista. Él perdió la vista a los 40 años aproximadamente, en 1985. Él estaba casi ciego. Pasó lo del terremoto y en aquel entonces le llega la desagradable noticia de que fallece mi tío Everardo en un edificio de los muchísimos que se cayeron en la Ciudad de México, en la Roma. Fallece mi tío y mi papá tenía que ir a reconocerlo. Entonces mi papá ya no veía prácticamente, y con la impresión y con el susto fue cuando perdió realmente la vista. Y en ese entonces Ignacio Uribe, que era su chofer, que era su guardaespaldas, era su colaborador más cercano, recuerdo la frase que me dijo hace algunos años, que le dijeron: ¿pero cómo lo vas a ver si no puedes ver? Y mi papá le dijo: lo voy a ver con los ojos de mi alma. Y sí, increíblemente lo reconoció entre toda la multitud de gente que estuvo ahí. Digo, tardaron 2 o 3 semanas en sacar a todos los cuerpos de los edificios destruidos. Y nada más imagínense la escena, ¿no? Caminando mi papá ahí en las instalaciones de la Cruz Roja y tratando de reconocer a su hermano, al hermano con el que más convivió, al hermano que más quiso mi tío Everardo. Yo me imagino que ha de haber sido una escena tan fuerte para él, y él no podía valerse de otra persona. Yo creo que en ese momento ha de haberse dado cuenta de que él iba a quedar ciego, o ya estaba quedando ciego, y tenía que ser acopio de toda la fortaleza espiritual que tenía, y pues lo logró, lo hizo, y son cosas que la vida nos pone como pruebas. Otro de los mitos, por ejemplo, el autobús, que era un autobús sorprendente. Yo me acuerdo cuando mi papá mandó a hacer ese autobús, los ingenieros que lo desarrollaron fueron Industrias Cero. Ellos fueron los que hicieron ese camión. Yo me acuerdo un diciembre, no me acuerdo bien la fecha, el año, pero fue un diciembre. Fuimos a las oficinas de la Industria Cero, nos tomamos ahí una cenita y unos traguitos. Mi papá se tomó unos traguitos de JB, porque le encantaba el whisky, el JB, y con el propietario, y me acuerdo que el propietario me enseñó los mapas a mí y el plano en el que se habían basado, y en aquel entonces no existía todavía una marca o un modelo de autobús que se llamaba Uno. El modelo 1 fueron en el que se basaron completamente, por ejemplo, todos los camiones de la DINA, que serían los Avante, los Turistar, y bueno, todas las líneas comerciales de aquí de transporte se basaron en ese autobús. Pero mi papá lo llevó todavía más allá. Precisamente el autobús tenía un nombre muy, muy bonito. Precisamente yo creo que ahí es donde vengo a ligar la historia del terremoto con el autobús, porque el autobús a la larga terminaría llamándose Everardo Tovar, era el nombre de ese autobús. Y ese autobús fue el primero de su generación, porque nadie aquí en México tenía ese autobús, o un autobús parecido, o un medio de transporte parecido, porque ese lo tenía todo. Me acuerdo que entrabas inmediatamente, tenía una sala en el primer compartimento, una sala con asientos de piel y un estéreo de carro con casetera en donde podías poner la música, y ahí nos pasábamos largo rato mi papá, mi hermano Bruno y yo, cuando nos contaba historias de su niñez, historias, por ejemplo, como la de Juanito el Terrestre, que alguna vez tendré la oportunidad de contarlas. En mi blog de Facebook comenté la historia, hice una pequeña narrativa de la historia de Juanito el Terrestre. A lo mejor, si algún día quieren leerla, la voy a poner en mi página de internet, www.rigotobarjr.com. Que no se me vaya a olvidar la historia de Juanito el Terrestre, porque es una historia bien padre y bien bonita que me contó mi papá hace muchísimos años. Pero bueno, continuamos con el autobús. Pasabas a la segunda parte y era una sala con una mesa, en donde la mesa pues era obviamente para comer, y podías voltearla y la mesa tenía su forro de verde de casino para poder jugar a las cartas, a los dados, a todo el rollo, y tenía precisamente 2 asientos de aviador. Los asientos de aviador son asientos súper cómodos, que
solamente existen en los jets comerciales. Bueno, no, ni en los comerciales, yo creo que en los privados, porque eran de piel, completamente reclinables, y era de lo más cómodo. Yo me dormía prácticamente en esos sillones. Y luego pasabas al compartimento en donde estaba el bar. Tenía un servibar con varias bebidas, con muchísimas bebidas, y recuerdo en aquel entonces ese servibar y la iluminación, el clima, todo funcionaba por un robot identificador de voz. Eso es increíble y eso es verdad. Mi papá decía light y se prendía la luz. Mi papá decía off y se apagaba la luz. Decía vodka y el servivar servía vodka. Decía cold y se ponía frío. Eso es real. Yo nunca lo había visto. Bueno, pues yo tendría en aquel entonces 14 años y para mí eso era algo completamente sorprendente, porque para empezar, tener un autobús propio era como que algo fuera completamente de las posibilidades de toda la gente. Pero tener un autobús que hiciera eso era increíble, ¿no? Digo, aparte de todo, el autobús contaba con un camerino, con un asiento, con su espejo, con sus foquitos así como camerino de teatro para maquillarte, para vestirte, para cambiarte. Obviamente mi papá no veía, pero lo tenía pues para darse gusto, ¿no? Él se sentaba ahí, incluso yo le ayudaba muchas veces a recogerle el cabello para que se lo peinara y todo. El baño contaba con jacuzzi. Era un jacuzzi, no era un jacuzzi gigante, ¿no? Era un jacuzzi para una persona. Tú te sentabas, metías las piernas así como en una parte que estaba cubierta y te bajaba el agua caliente con burbujitas y todo el rollo. Era una cosa sensacional. Y lo más padre de todo, lo más padrote de todo era la habitación de mi papá. Tú entrabas al cuarto y el cuarto tenía una cama king size, y originalmente la cama era de agua. Era cama de agua y después la cambiaron porque la cama sufrió un desperfecto, se ponchó y se le salió el agua, pero cambiaron el colchón. El cuarto tenía antena parabólica, que la antena parabólica después también sufrió un desperfecto, ahí se cayó, pues gracias a los puentes que están tan bien hechos aquí en México que no dejan pasar nada. Pues bueno, ahí se perdió la antena parabólica y muchas otras cosas más. Seguiremos platicando un poquito más de esto en el siguiente bloque mientras escuchemos algo de música.